Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en sus hogares para platicar, ver qué sucedió esta semana que acaba de terminar y ponernos ya en la línea de la recuperación. Esperemos que así sea. Me acompañan esta vez Roberto Rico, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle a usted y a todos. ¿Todo bien en la viña del Señor? Todo bien en la viña del Señor, como muy bien. dice. Carmen. Hola, ingeniero, buenas noches a todos. Pepe. Hola Luis, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues vamos a empezar, vamos a tratar dos temas. Hoy no tenemos videos, pero vamos a tratar de platicar sobre el acente, el yepo y todo lo que sea sobre la sección 22 de Oaxaca. Y luego pasamos a un tema que es muy controvertido, pero que tenemos que analizarlo, que son los resultados de la evaluación del Coneval, ¿no? Es correcto. Pepe. Bueno Luis, yo empezaré diciendo por qué un tema que parecería local, como el yepo de Oaxaca, es objeto de análisis de una mesa del estado de Hidalgo, una mesa donde abordamos temas nacionales, y es porque Oaxaca es un tema nacional. La reforma educativa es una guerra que se va a librar para tener algún día la calidad educativa que los niños merecen. Y Oaxaca es la batalla principal. No se puede ganar esa guerra sin ganar 3 batallas: Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Claro. Entonces, en el caso de Oaxaca había sido especialmente claro el que el Estado mexicano, no solo el gobierno local, había cedido todo el terreno, todo el espacio, y no hoy, sino desde 1992, con ese estigma que le queda a Eladio Ramírez cuando fue gobernador, y cede todo a cambio de... ¿En el 92 fue? Sí, así bueno, es. la CENTE surge en el 80, ¿no? Tengo entendido. Pero el convenio, el convenio de colaboración entre el gobierno del Estado de Oaxaca, en el que prácticamente cede el control del Instituto de Educación a la sección 22, a la disidencia magisterial. ¿Y por qué lo hace? Porque atiende a esta lógica de nuestros políticos, que desafortunadamente no responde a ningún signo partidario, de resolver lo inmediato, aunque los costos los paguen 3 o 4 generaciones siguientes. Los resultados están ahí. Oaxaca es el penúltimo lugar en escolaridad, mientras está 2.5 años por debajo del promedio de la escolaridad a nivel nacional. Hoy un niño oaxaqueño aprende menos, tiene menos horas de clase y sale peor preparado que cualquier otro. ¿Y saben qué es la tragedia de eso? Es que necesitaría tener más horas de clase y salir mejor preparado, porque las carencias de ese estado son muchas. Entonces, me parece, para finalizar el comentario, que es una medida muy inteligente, bien aplicada, por parte del gobierno de la República, respetando en las formas la autonomía del gobierno local. Creo que le dieron un buen juego a Gabino Cue, lo rescatan de la ignominia de un sexenio verdaderamente patético. Gabino pasará como un gobernador medianamente plausible gracias a Enrique Peña Nieto, así de sencillo. Y creo que, de forma tangencial, el tema ayuda, al menos en la parte mediática, a avanzar, a salir de este atolladero mediático llamado Chapo Guzmán. Entonces, por donde se le vea, creo que es una decisión que, número uno, recupera en serio y en la práctica la Rectoría del Estado sobre la educación en el frente de batalla más importante. 2, políticamente creo que es un acto muy inteligente, porque sin distingo de que Gabino Cue no sea priista, le salvan la cara. Y número 3, mediáticamente le ayuda a salir de la espiral Chapo Guzmán. Y mandaron mensaje hacia Guerrero que se pongan abusados, porque ya el gobernador de Guerrero llegó llorando a decir que está quebrado Guerrero. Entonces, pues yo creo que es un inicio que hay que aplaudir. Y así como se critica, hay que reconocer. También, ¿no? Hay que reconocer. También, si no nos ponen en un plan que no atiende a fondo el análisis. Creo que de las cosas que sí se podían hacer para salir de la crisis mediática y de paso arreglar un problema estructural era esta. Claro. No olvidemos que el gobierno de la República apostó gran parte de su capital político en la reforma educativa. Y la tragedia de esa reforma es que se hizo lo más difícil y lo más sencillo relativamente, que es la parte política de la implementación, pues había tenido mucho miedo estos grupos de presión como la CENTE, que están vinculados
a lo peor y a la industria más sofisticada del chantaje en este país, ¿no? Pero bueno, será materia de otro. Fíjate que los grupos de choque de la CENTE son la Unión de Trabajadores de la Educación, el Frente Popular Revolucionario y el Partido Comunista de México. ¿Qué opinas? Pues fantástico, por ahí es el camino seguramente. Pues claro. ¿Qué opinas? Digo, habrá que analizar un contexto general de la situación de lo que aconteció en Oaxaca. Oaxaca, que es un estado de los más pobres, de los más desiguales del país, donde gran parte de la infraestructura educativa se encuentra totalmente desatendida. Había un control muy enorme sobre lo que era el Instituto Estatal de Educación del Estado de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y no es para menos, una gran cantidad de recursos que manejaba esta institución eran administrados justamente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hacían y deshacía la Coordinadora Nacional sobre la designación de directores, subdirectores, de todas las plazas del instituto. Operaba totalmente el presupuesto de esta institución. Y por ahí se habla que se ha calculado que el presupuesto que ejerció el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca fue de 22.321 millones de pesos y en los últimos 14 años ha sumado 176.550 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, pues aquí habrá que preguntárselo a la coordinadora. Más aún, lo que le retiene esta institución, controlada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son las cuotas sindicales, las administra a su libre antojo, sin informar absolutamente nada del destino de ellas. Y digo, si ahora nos queremos preguntar ¿de dónde fondeaba todas sus actividades la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? De Oaxaca. Y bien lo dice Pepe, va a haber muchos gobernadores con enorme responsabilidad sobre esto que le permitieron controlar a diestra y siniestra a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el tema de la educación en el estado de Oaxaca y sobre todo el presupuesto de la educación, que no es cualquier tema. Muchas entidades federativas apuestan más del 70% de su presupuesto que tienen anualmente al tema de la educación. Entonces no es menor el tema, más que aún que esta coordinadora que tomó control de muchos años de la educación en el tema de Oaxaca, pues ya sabemos verdaderamente de dónde venía todo el financiamiento que tenían. Y bueno, el pasado 21 de julio, por decreto, el gobernador Gabino Cue, con el apoyo del presidente de la República, de los secretarios de Estado y todo esto, decidieron totalmente cerrarle la cortina a esta institución. Y ya lo venían fraguando, según ya lo venían desde fraguando. Hace 8 meses. Ya lo venían fraguando, acaban de nombrar justamente, creo que fue a su secretario particular de Gabino Cue como titular ahora del nuevo Instituto de Educación en el Estado, con sus contras, con sus pros que pudiera tener y los comentarios que han salido de esto. Pero bueno, al final de cuentas, creo que arrebatarle ya el control a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y es un gran paso. Y es un gran paso porque al final de cuentas, mientras estuviera aprisionado y como rehén la educación del Estado de Oaxaca en manos de este grupo pseudo sindical, porque ni siquiera lucha por un tema por sus bases, por sus bases sindicales, no, es un tema de chantajes, en donde los líderes, creo que por ahí se habla de que tuvieron ingresos superiores al año en los últimos 2 años, de alrededor de cada año, de 2 millones de pesos de salario. Entonces, ¿qué mexicano gana 2 millones de pesos en un año? ¿Qué maestro de la educación gana 2 millones de pesos al año por realizar las actividades que realizan allá, que ni siquiera están frente a grupo? Pero fíjate, Roberto, que lo que yo pienso es en el daño que le hicieron a las generaciones de estos niños que son 25 años, ¿no? Son 25 años para que sepas sus deficiencias. Mucho del rezago del Estado está convertido en eso, se debe a esto. Entonces, fueron 4 gobiernos, a fin de cuentas, los que pasaron y que permitieron todo esto. 4 sexenios que tiraron a la basura o desdeñaron el tema de la educación en aquel estado. Y pues bueno, si ahora queremos entender del por qué Oaxaca es uno de los estados más desiguales, más pobres del país, pues bueno, tenemos que tantito voltear hacia algunos de estos factores, porque el tema de la pobreza es multifactorial, a este tema totalmente de desigualdad, en donde el gobierno de Oaxaca le apostó a la Coordinadora de la Nacional de la Educación y no le apostó a los estudiantes en su momento, ¿no? Y el problema es que va a seguir el chantaje por parte de esta coordinadora. A fin de cuentas, ya no va a tener recursos, pero ya le está pidiendo a cada uno de sus agremiados, que son aproximadamente 85,000, 20 pesos diarios para poder ir teniendo y cubrir los gastos, porque también ya al señor Núñez ya le congelaron sus cuentas. Entonces el problema es en el que qué tanto se les va a permitir seguir como un grupo disidente.
Y entonces sí, esta acción que se tomó en Oaxaca, replicarla tanto en Guerrero como en Chiapas. Michoacán, y entonces irla ya minando. O sea, realmente no podemos permitir que la educación siga yéndose a un hoyo como se está yendo. Hay un dato que entre 2008 y 2012, la sección 22, con total complicidad gubernamental de aquel estado, fue por parte de las Secretarías del Manejo Presupuestal, ejerció entre 2008 y 2012 2.731 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero invertido? O sea, a ver, si nos vamos a voltear a los inmuebles, no existe. Ni voltear porque no existen. Digo, ni en salario se puede ir tal cantidad. O sea, es increíble. Es un robo. ¿Y dónde estaban las autoridades federales de todos esos años? Que no fiscalizaron y no. Yo creo que estaban muy cómodas en su escritorio, porque en este país, cuando las cosas se resuelven con dinero y dinero ajeno, no hay político que se resista. Pues entonces hay que borrar del mapa eso de que dinero. Lo que se resuelve con dinero es barato. Lo que se resuelve con dinero es barato. Sí, pues resultó muy caro. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.